Hablemos de la reforma a la Ley de Educación Superior en Colombia. ¿De qué trata esta ley? ¿Por qué es importante que hablemos de esto? ¿Y la educación superior técnica, tecnológica y universitaria para qué? En Teusa Radio realizamos un análisis para dialogar sobre el tema y responder estas preguntas. Primero que todo, un poquito de contexto. ¿Qué es la Ley 30? Conocida como la Ley de Educación Superior en Colombia, la Ley 30 de 1992 buscaba ampliar el acceso a la educación superior y adaptarla a las necesidades cambiantes del país. Esta ley introdujo una mayor autonomía para las instituciones educativas, permitiendo la creación de universidades privadas y la flexibilización de programas de estudio. Pero, ¿por qué es importante que hablemos de esto? Puede ser un tema complicado, aburrido y confuso para algunas personas, pero realmente tendrá un impacto significativo en la sociedad y en el estudiantado. La Ley 30 regula la educación superior en Colombia y cualquier modificación en esta normativa tendrá un impacto directo en el acceso, la calidad y la equidad de la educación superior en el país. Una reforma que fomente la inclusión de sectores desfavorecidos y garantice la educación de calidad podría brindar mayores oportunidades a la sociedad en general. Sin embargo, si no se abordan adecuadamente los desafíos del sistema educativo, como la falta de financiamiento, la calidad educativa se verá comprometida. Entremos en materia. ¿Qué propone la reforma? La reforma propuesta por el Gobierno Nacional recoge reivindicaciones de los sectores estudiantiles y profesorales de la educación superior. Primero, se reconoce la educación superior como un derecho fundamental de carácter progresivo, lo que implica que el Estado colombiano debe asegurar los recursos necesarios para que la educación superior esté al alcance de todas, todos y todes. Segundo, Plantea un cambio en la composición de los consejos superiores universitarios. Estos son el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, es decir, los que toman las decisiones. Se está planteando que estos tengan en su mayoría miembros de las universidades y de las instituciones, en lugar de que la mayoría sean actores estatales como se manejaba anteriormente. Esto aporta en parte a la autonomía universitaria. tercero, La reforma establece que el bienestar universitario debe recibir al menos el 5% del presupuesto, en lugar del 2% anterior. Estos recursos tienen como objetivo mejorar la permanencia de los estudiantes y reducir la deserción, proporcionando apoyo en áreas como alimentación, transporte y alojamiento para las personas foráneas y de zonas alejadas del país, con el fin de reducir las brechas de desigualdad. Esto está conectado con el siguiente punto, que es cuarto, el reconocimiento de la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad social y territorial. Considerando que hay un déficit histórico con las regiones, que es importante que la universidad y que el sistema de educación superior lo resuelva para garantizar mayor equidad en un país que es profundamente centralista. quinto, Se plantea la formalización laboral de la planta docente de las instituciones de educación superior, aunque ahí no es muy claro de qué manera y cómo se van a girar los recursos. y sexto, El cambio de designación de recursos para crédito educativo que se le quiere dar al ICETEX, más para fomentar el posgrado, sobre todo en el exterior. Consultamos al educador popular y profesor de la licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica, Santiago Gómez Obando, el cual ha revisado juiciosamente la reforma. En su análisis, el profesor Gómez menciona que aunque la reforma le manda un salvavidas a la universidad pública en términos de presupuesto, sigue privilegiando la educación para el trabajo y conserva una visión deficiente de la educación técnica y tecnológica, donde la comunidad estudiantil se ven como trabajadores más baratos para el mercado laboral. El marco del sistema universitario que se tiende a privilegiar es la educación para el trabajo y los ciclos cortos y medios de formación técnica y tecnológica. La ley no precisa lo que se entiende por educación técnica y tecnológica. Y en Colombia, y eso es parte del repertorio de sentido que ha instalado el neoliberalismo en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, la educación técnica y tecnológica se entiende como una educación de segundo nivel, casi como una educación pobre para pobres. O sea, la educación técnica y tecnológica implica una apropiación de recursos significativa, porque tiene que ver con el desarrollo de aspectos que son estratégicos para la carga productiva y el desarrollo productivo de un país. El problema de la educación técnica, de lo técnico, es que cuando no se piensa ligado a un fin, puede ser bastante problemático para la realización de la vida. O sea, la mayoría de la población va a la educación técnica y tecnológica, cada vez menos personas van a la educación superior, y la educación superior es donde se concentran las posibilidades de obtener altos ingresos, de movilidad social, de ingreso al posgrado.
El profesor Santiago explica que desde 2014, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se planteó que para 2034 la educación técnica y tecnológica dominará la oferta educativa. La reforma propuesta por el gobierno no aborda este enfoque problemático que ve a la educación técnica y tecnológica como una fuente de mano de obra barata para el mercado laboral, en lugar de responder a las necesidades reales de la ciudadanía en Colombia. Esta perspectiva neoliberal trata a la educación no como un derecho fundamental, sino como un servicio orientado al mercado. Esto sigue reduciendo al ascenso social, ya que no se brinda acceso a conocimientos que puedan transformar la sociedad, ni la oportunidad de participar en los espacios de toma de decisiones del país. La educación tecnológica no es una educación de carácter profesional en donde hay un alto valor en la formación. Ahí esto va a ser complicado, porque la atención no es entre la educación técnica y tecnológica y la educación profesional, sino entre una mala manera de llamar a la educación técnica y tecnológica, que es educación para el trabajo finalmente, o sea, oficios, la formación en oficios y la educación profesional. Y si la mayoría de la oferta se concentra ahí, a pesar de que se garantiza el derecho no va a permitir la transformación de la sociedad. Ahí el sistema educativo no va a contribuir a resolver las desigualdades sociales. Simplemente se va a formar mano de obra calificada en una lógica segregacionista en donde los sectores populares mayoritariamente ingresan a un tipo de educación y otro tipo de actores tienen acceso a otra educación. Para el profesor Gómez, todo este modelo se favorece en el discurso de la educación durante toda la vida. El horizonte que se proyecta es que al salir del colegio se pueda permitir a las personas elegir entre educación técnica o tecnológica, no solo universitaria, ver ciclos cortos de formación o capacitación para el trabajo con el objetivo de mejorar los ingresos sin pensar necesariamente en la profesionalización o dejarla para otro momento. Lo que están utilizando ese discurso es para justificar el hecho que no todas y todos ingresemos a la educación universitaria. Pues cuando tengamos 50, 55 años podemos acceder, pero ahí hay una brecha, y es que sectores que tienen garantías materiales pueden acceder a la educación durante toda la vida, pero en otros niveles. Y ahí hay unas diferencias, ahí hay unas asimetrías. Por la línea de la técnica y tecnológica es muy difícil que yo pueda acceder a los posgrados. Otro de los puntos que puede ser problemático es lo que concierne a la autonomía universitaria, dado que las entidades encargadas del control de las instituciones de aseguramiento de la calidad siguen estando en cabeza del Ministerio de Educación. Finalmente, el Marco Nacional de Cualificaciones, que se aprobó en el gobierno bajo el decreto 1649 de 2021, establece la entrada de la educación para el trabajo al sistema universitario estatal o el sistema de educación superior. Este modelo de masificar la oferta educativa sin pensar en las necesidades del país, en las necesidades de las y los educandos, pasa por validar los ciclos cortos de formación para generar lógicas alternativas de ingreso a la educación superior. Es decir, por estas vías de los marcos de cualificación, donde se me reconocen y se me estandarizan ciertos saberes, si toda la oferta y el currículo se adecuda a esta manera de pensar el sistema, yo puedo ir ascendiendo, pero siempre en una lógica en donde la educación inicial solamente se diferencia de la formación universitaria por el grado de acceso al conocimiento que yo tengo o por el tiempo de duración que tiene una carrera, no por las particularidades que tiene cada una, por la relación que tienen con la investigación, por la producción de valor agregado que generan para las comunidades, por su relación con la naturaleza, por su afectación positiva o negativa a la vida, sino todo está en función del mercado de trabajo. Es la estandarización de la educación atendiendo a los criterios que homologa el mercado de trabajo en un modelo en que todo se basa en el resultado de aprendizajes esperados, lo medible para los empresarios, en una lógica de ascenso progresivo en donde la gran mayoría se van a terminar quedando en la educación técnica y tecnológica. Teniendo en cuenta las reflexiones de estudiantes y profesores que hacen una lectura crítica de la reforma, no sería viable garantizar el derecho a la educación cuando esta no es transformadora de las necesidades concretas de la ciudadanía rural y urbana del país, y se piensa en función de mantener a la educación y sus educandos al servicio del mercado y del capital económico. ¿Y usted qué piensa de la reforma a la ley 30? Les leemos en los comentarios. Si este contenido le parece pertinente, le invitamos a reflexionar, compartir y guardar.